que viene el señor especialista parlamentario, si se encuentra en la sala el postulante señor Francisco Humberto Morales Saravia, hágale pasar por favor aquí a la sala Porras. Enseguida, señor presidente. Y 33 ha culminado entonces la presentación ante la comisión que evalúa a los postulantes aptos para el Tribunal Constitucional de la doctora Esperanza Díaz Silva. De acuerdo al cronograma, el próximo en responder las interrogantes de los parlamentarios será Francisco Morales Saravia, quien ya se encuentra justamente en el hemiciclo del ex Senado de la República, hemiciclo Raúl Porras Barnechea, en donde se desarrollan las entrevistas personales. Vamos de inmediato con Buenas tardes, doctor Francisco Humberto Morales Saravia. En primer lugar, desearle mucha suerte en este concurso y felicitarle por haber llegado, por estar en esta etapa del concurso, agradecerle además por la confianza que tiene en esta comisión, que desde un principio, como usted ha visto, ha demostrado transparencia, celeridad y seguridad en sus actos para la consecución de institucionalizar, como se ve normalmente a nuestro Tribunal Constitucional, que ya se está volviendo recurrente en el tema de ir ampliando los plazos de quienes los integran. Actualmente, 6 de los 7 miembros tienen más de 7 años ya, y creo que las instituciones tienen que formalizarse cada día más en democracia, y nuestro país no puede caer en la informalidad. Por eso este concurso tiene mucha relevancia al ser meritocrático por primera vez en su elección, y creo que eso en algún momento va a ser relevante no solamente para el tribunal, sino para todo el país. Doctor Morales Saravia, tiene usted 1 minuto para su saludo y sus comentarios. Señor presidente de la comisión, señoras congresistas, señores congresistas, yo soy Francisco Humberto Morales Saravia y desde el año 1998 me dedico al derecho constitucional. Actualmente soy responsable académico de la maestría en Derecho Constitucional en la Universidad San Martín de Porres y adicionalmente soy profesor en la Academia de la Magistratura desde el año 2015. He publicado libros de Derecho Constitucional y de Procesal Constitucional y también tuve el honor de haber trabajado en el Tribunal Constitucional durante 10 años, ocupando el puesto de asesor y de secretario general. Adicionalmente, me dedico a la enseñanza de pregrado y posgrado. Por tanto, señores congresistas, quedo a su disposición para absolver las preguntas que ustedes tengan a bien formularme. Muchas gracias, doctor. Entonces, como usted sabe, somos 9 los miembros de esta comisión especial. Vamos a dar inicio al rol de preguntas, iniciando en este caso el congresista César González Tuanama, para hacer uso de la palabra y sus correspondientes preguntas. Adelante, congresista. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor participante o postulante. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿cuál es la finalidad doctrinaria del proceso competencial? E indique a nivel general en qué situaciones se puede declarar infundada una demanda de amparo y habeas corpus.
Muy bien. En primer lugar, debemos tener en cuenta que el proceso competencial fue incorporado por primera vez en la Constitución de 1993. El proceso competencial es un proceso que surgió en los países europeos fundamentalmente para resolver conflictos entre el Estado central y las regiones. Esa fue una de las primeras finalidades del proceso competencial. Luego, el proceso competencial también sirvió para resolver conflictos entre los órganos constitucionales. En el caso peruano, nosotros lo hemos tomado como un proceso que tiene que ver con los conflictos competenciales por atribución de competencias de la Constitución y de la ley orgánica cuando hay conflictos entre poderes, pero también cuando hay conflictos entre órganos constitucionales y entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales. Es paradójico, pero una figura tan interesante que pudo ayudar mucho en la regionalización no se ha aplicado mucho. Sin embargo, ha tenido y ha cobrado mucha importancia o vigencia por los últimos conflictos que ha tenido que resolver el tribunal en relación a la disolución del Congreso. Pero en realidad ese proceso estuvo planteado para ir definiendo las competencias de un Estado nacional y sus regiones, sería importante que si se profundiza el proceso de regionalización en el Perú, puede ser que este proceso contribuya a ello. En el caso español, por ejemplo, toda la delimitación de competencias entre el Estado nacional y los gobiernos autonómicos se han hecho en gran parte por el desarrollo de estos conflictos, de estas competencias, Eso en cuanto al proceso competencial. En relación a las demandas de amparo y habeas corpus, en el caso del amparo, el actual Código Procesal Constitucional establece una serie de causales de improcedencia, Por ejemplo, si los hechos y el petitorio no se refieren al derecho constitucionalmente invocado. Por ejemplo, si existe otra vía igualmente satisfactoria. Creo que el Código Procesal, si bien es cierto, tiene un diseño subsidiario, es decir, lo que quiere el Código es que primero se vaya, o mejor dicho, se vaya al Poder Judicial y solo subsidiariamente se vaya al proceso de amparo. Creo que por la realidad que vivimos en el Perú, lo que yo he podido observar en mi experiencia es que existe una gran demanda de las personas por la justicia constitucional. Nosotros, no debemos olvidar, estamos en un contexto de un país en vías de desarrollo. Por tanto, los derechos fundamentales no se cumplen a cabalidad. Por tanto, las demandas siempre van a existir. Por tanto, esas dos causales, si bien es cierto, son importantes, hay que tomarlas con cuidado y el tribunal tiene jurisprudencia donde ha podido salvar esas vallas, Muchas gracias. Es todo, presidente. Muchas gracias, doctor Morales. Muchas gracias, congresista González. El turno entonces es para el congresista José Luis Luna Morales para hacer uso de la palabra y sus preguntas. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes con el participante. El artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Constitucional se refiere a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y a la obligación de los jueces a seguirla. Por su parte, el artículo 7 del mismo código se refiere a los precedentes constitucionales. ¿Cuáles son las diferencias o semejanzas entre ambos? Gracias, congresista. El Tribunal Constitucional tiene como función principal interpretar la Constitución y, en segundo lugar, tiene que velar por el principio de supremacía de la Constitución y de respeto de los derechos fundamentales. Entonces, así como el Congreso de la República legisla, y ese es uno de los productos y de las funciones del Congreso, el Tribunal Constitucional, en la resolución de sus casos, emite jurisprudencia. El artículo 6 es similar al artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de España, donde se establece
que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es vinculante, no solo para el Poder Judicial, sino para los órganos del Estado y para las personas. ¿Qué quiere decir ser vinculante? Que el tribunal a menudo, en sus más de 60.000 casos, de 70.000 casos resueltos desde 1996, ha ido perfilando, interpretando diversos aspectos de la Constitución. Esos casos, esa jurisprudencia es usada. Incluso aquí en el Congreso, cuando tienen que hacer sus proyectos de ley, siempre están viendo qué ha dicho el Tribunal Constitucional. Por tanto, el artículo 6 se refiere a esa vinculatoriedad general de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto de las interpretaciones constitucionales. El otro aspecto, que es el de los precedentes, eso ya es una técnica. La técnica del precedente tiene que ver con la manera en que los jueces resuelven los casos para garantizar el principio de igualdad y la seguridad jurídica. Entonces, creo que en el caso de los precedentes, para que tengan ustedes una idea, existen más de 70.000 casos resueltos por el Tribunal Constitucional, pero desde el año 2004, en que se incorporó normativamente la facultad de expedir precedentes constitucionales, solo se han dictado 44 o 45 precedentes. Pero no todos esos precedentes se refieren a temas constitucionales. Hay precedentes que se refieren a temas de mera legalidad, hay precedentes incluso que se refieren a un caso concreto en particular. Entonces, yo creo que el tema de los precedentes, hay que reconocerlo, es una técnica, sirve, pero también los precedentes pueden ser un obstáculo para el desarrollo del derecho, porque el derecho va evolucionando. La Constitución puede ser reformada, las leyes van modificándose y a veces el precedente lo que hace es mantener un statu quo, un estatus jurídico permanente. Muchas gracias, presidente. Termino mi participación. Gracias, doctor Morales. Gracias, congresista Luna. Toca el turno ahora del congresista doctor Jean Ali Mamani para hacer uso de la palabra y sus respectivas preguntas. Muchas gracias, presidente, y saludar y felicitar al doctor Francisco Humberto Morales Saravia por haber llegado a esta importante etapa del proceso de elección de los nuevos tribunos. Doctor Morales, hemos estado revisando su hoja de vida y podemos observar que tiene una amplia experiencia en el Tribunal Constitucional, tanto como secretario general, asesor jurisdiccional y además jefe del gabinete de asesores. ¿Me podría indicar usted cuál ha sido su principal logro de esta experiencia? Y por otro lado, también he observado en su hoja de vida que usted tiene una experiencia de docente de alrededor de 20 años. Siendo ella así, ¿por qué usted quiere dejar la tranquilidad de la vida docente y estar en el Tribunal Constitucional? Muchas gracias por la pregunta. La docencia es muy gratificante y la reflexión y el trabajo con los alumnos. Yo estoy muy orgulloso y me siento muy satisfecho de la labor docente. Cuando uno observa, ve, enseña y ve cómo los jóvenes hacen sus preguntas, aquilatan, tienen cuestionamientos, eso es muy gratificante. Entonces, esa labor la ejerzo con gran vocación y con especial cuidado. Pero también existe una vertiente, que es la vertiente práctica, porque el derecho no solamente es teoría, no solamente es reflexión. La vida diaria nos pone en dilemas, en situaciones, en conflictos. Entonces, eso me llevó en una etapa de mi carrera a trabajar en el Tribunal Constitucional. Para quienes nos dedicamos al derecho constitucional, es un gran honor trabajar profesionalmente en el Tribunal Constitucional, porque ahí es donde se toman las decisiones de los grandes problemas constitucionales del país. Cuando estuve en el Tribunal Constitucional, durante 10 años, tuve dos funciones. La primera etapa fue ser asesor jurisdiccional. En el tribunal debo decir que existe un cuerpo de profesionales de primerísimo nivel. Son gente que puedo afirmar que se constituyen en uno de los mejores grupos profesionales del Estado.
Y trabajé con ellos y trabajé en la parte de la elaboración de las sentencias, en el estudio de los casos. Esa fue la parte más gratificante, le puedo asegurar, porque es una etapa creativa, una etapa donde uno siente que está ayudando, contribuyendo con el trabajo de los magistrados a resolver los casos de miles de personas que al año llegan sus demandas al Tribunal Constitucional. Pero la segunda parte fue cuando tuve que ejercer esas posiciones directivas como coordinador del gabinete de asesores y secretario general. Esa parte ya es la parte de gestión, la parte a veces de organización, ¿no? A veces hay problemas, diariamente siempre hay problemas. El trabajo con las personas, los recursos humanos, es complicado, no es difícil, es difícil, complicado, pero es una experiencia. Y eso yo lo valoro mucho porque me permite concatenar, juntar estas dos actividades, la parte reflexiva docente y la parte práctica, ¿no?, de desarrollo del Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional tuvimos oportunidad de trabajar y colaborar en importantes sentencias, como por ejemplo el conflicto de competencias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Gracias a esa sentencia, el Poder Judicial incrementó notablemente su presupuesto y pudo, por ejemplo, desarrollar mejor sus actividades para el servicio público. También la sentencia del himno nacional. Gracias a esa sentencia, hoy cantamos el himno con toda la estructura poética completa, entre otros casos muy importantes como la sentencia del sistema de fuentes, por ejemplo, que nunca antes se había desarrollado el sistema de fuentes bajo la Constitución del 93. Sí. ¿Una pregunta más, presidente? Ok. Muchas gracias por su respuesta, doctor Morales. Por otro lado, doctor Morales, usted comprenderá que ser un magistrado del TC no es lo mismo que ser un juez del Poder Judicial. En el Tribunal Constitucional usted podría ser sujeto a una gran presión mediática y de otras índoles por resolver diversas causas, diversas causas de otras índoles y todo ello. Ante ello, le solicito responder. ¿Cuál es su posición respecto al rol de los medios de comunicación y la presión mediática que pueden ejercer en los fallos que emitan el Tribunal Constitucional? El rol de la prensa en una sociedad democrática es fundamental, es vital. Los medios de comunicación son un poder, constituyen un poder. A veces los medios de comunicación también tienen intereses o también tienen posturas políticas. Entonces, efectivamente, no solamente en el Perú, sino a nivel internacional, los tribunales constitucionales y las Cortes Supremas también son sometidas a una gran presión y crítica. Tuve la oportunidad de participar en una reunión de secretarios generales en Yerevan, Armedia, secretarios generales de tribunales constitucionales. Y ahí pude ver cómo en otros países también existe este problema. Frente a eso, lo que yo pude aprender con el trabajo de algunos magistrados del tribunal, sobre todo con uno que ya murió, bastante mayor, que había sido juez, y aprendí de él, ¿no?, que un juez debe ser independiente y debe ser consecuente con sus decisiones. Por tanto, no puede decidir en función de los medios de comunicación, sean cuales sean, prensa escrita, radio o televisión, ¿no? Eso es algo que efectivamente, como usted bien ha recalcado, el Tribunal Constitucional como órgano de cierre tiene tal vez esa fuerza, ¿no? Claro, a diario nosotros vemos que cuando un juez o un fiscal da una decisión, inmediatamente la prensa hace una gran crítica. Ese fenómeno es lo que se conoce como el juicio de la prensa y que ya una famosa sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos destacó ya por los años 70. O sea, eso es una problemática permanente que un juez va a tener que soportar. En ese caso hay que mantener las convicciones, ¿no?, y saber que uno no puede decidir en función de la prensa. Uno tiene que decidir en función de la Constitución, de los tratados internacionales de derechos humanos, de la ley
caso concreto y sobre todo en hacer justicia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Jim Mamani. Gracias, doctor Morales. Toca el turno ahora de nuestro congresista Jorge Luis Pérez Flores, que ya está presente, ya está presencial con nosotros. Gracias, presidente. Adelante, congresista. Gracias, presidente, por su intermedio. Un saludo al doctor Francisco Humberto Morales Sarabia. Muchas gracias por estar acá, doctor. ¿Qué modificaciones debe implementar o corregir en el artículo 40 de la Constitución para el cierre de brechas en recursos humanos en el sector salud, considerando que muchas profesiones pedirán igual trato? ¿Qué propone usted para tener un artículo constitucional que no sea modificado a posteriori? Gracias, congresista. El tema de los profesionales de la salud, ¿no?, que en esta etapa de pandemia han tenido que estar en la primera línea, generó que el Congreso de la República hiciera una modificación, ¿no es cierto?, en ese artículo para otorgarle un tratamiento especial. Y eso se justifica plenamente. Pero estamos frente a un problema general en el Estado. El Estado, a lo largo de los últimos años, es el primer responsable por la precarización laboral en el Estado. Tenemos un régimen antiguo, que es el de la 276 de los años 80, ¿no? Este régimen ya está en extinción. Tenemos, por otro lado, trabajadores en el régimen de la actividad privada, que, ojo, la ley de trabajadores de la actividad privada ha sido pensada para los trabajadores de la fábrica, no para los trabajadores del servicio público. Sin embargo, esa ley permite que los trabajadores tengan una mejor remuneración y cobren julio y diciembre. Por eso es que la mayoría acepta estar ahí. Y luego tenemos el CAS. Y luego ahora el Servir, donde hemos visto que paradójicamente muchos trabajadores no quieren entrar a ese sistema. Entonces, yo creo que debe afrontarse una reforma, ¿no?, que sobre todo garantice la estabilidad del servidor público y buenas remuneraciones. Y esa reforma hasta ahora no se hace. Hasta el día de hoy tenemos un sistema fraccionado, inequitativo, injusto. A nivel de los trabajadores del sector público tenemos desde médicos, enfermeras, profesores, trabajadores de toda índole, que ven cómo ellos ganan menos y ven a otros que ganan mucho más porque están en otro régimen. Entonces, esa tarea hay que afrontarla, doctor, y eso debe estar reconocido en la Constitución. Perfecto, muchas gracias. Una segunda pregunta. Eso tiene que ver con el tema de la Contraloría, que advirtió que su persona habían 4 informes de control, pero claro, casi todas ya estaban desestimadas. Hay una que queda todavía implementada, que representa básicamente un problema de contratación aparentemente irregular. ¿Qué nos podría decir al respecto, doctor? Le agradezco por la pregunta, doctor Pérez, señor congresista. Cuando uno ejerce estas funciones de secretario general, ¿no?, siempre, a menudo, pueden haber informes de control. En el caso puntual de esos, lo que había pasado es que el Pleno del Tribunal había establecido un aumento a los trabajadores de los magistrados, pero fue el Pleno el que lo determinó. Y se hizo un examen y desde la Contraloría pensaban que esos aumentos no eran conforme a la reglamentación. Sin embargo, se hicieron las respuestas, se aclaró y todo eso quedó en nada en realidad, ¿no? Pero son gajes del oficio, ¿no? Más bien, si a quienes ustedes elijan, y ustedes son testigos de que casi todos los magistrados siempre tienen sus denuncias constitucionales y todo, ¿no? O sea, es parte, ¿no? Lo importante es actuar con rectitud y aclarar oportunamente ahí en el mismo órgano de control, ¿no?, que fue lo que se hizo en esos casos. Doctor Francisco, terminamos. ¿Algún conflicto de interés que tenga usted desde el Tribunal Constitucional que negar o que afirmar? ¿En el tribunal? Desde el tribunal, si usted fuese elegido miembro del Tribunal Constitucional, ¿tiene algún conflicto de interés que declarar? No tengo ninguno. Perfecto. Porque
solo me he dedicado a la docencia, he sido funcionario público y cuando alguna vez he visto algunos casos lo he hecho de manera independiente, ¿no? No soy parte de ninguna empresa, ningún gran estudio, ni mediano, ni pequeño. Perfecto, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, congresista Pérez. Gracias, doctor Morales. Corresponde ahora a la congresista María Cristina Retamoso hacer uso de la palabra y emitir sus preguntas. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al doctor Francisco Humberto Morales Saravia y felicitarlo por participar de este concurso público. Procederé con las preguntas. Cuando se produce la disolución del Congreso, el presidente legisla mediante decretos de urgencia conforme lo dispone el artículo 135 de la Constitución. Por favor, compare usted estos decretos de urgencia del interregno con el decreto de urgencia ordinario. ¿Cuál es su alcance? ¿Qué materias puede contener? ¿Y qué límites tiene? Por favor. En efecto, con motivo de la disolución del Congreso, por primera vez se dio la figura del uso de los decretos de urgencia durante el interregno parlamentario. Entonces, aquí hay que recordar que el artículo que establece las atribuciones y competencias del presidente de la República le permite legislar a través de decretos de urgencia. Y aquí hay un debate interesante. El decreto de urgencia es permanente. Una vez que se dicta un decreto de urgencia, este se mantiene. Por tanto, esa es una facultad legislativa del Ejecutivo y del presidente. Ahora bien, pero esa facultad legislativa del presidente a través del decreto de urgencia solo puede ser dada en materia económica y financiera y por situaciones graves de urgencia y de emergencia. Sin embargo, debemos señalar que a lo largo de los gobiernos democráticos de los últimos años, a veces ha habido un uso excesivo del decreto de urgencia, pero el Congreso lo puede revisar. Por ejemplo, se han dado decretos de urgencia para aprobar situaciones, o mejor dicho, requisitos especiales de algunos tipos de contrataciones, por ejemplo. Y así por el estilo. Entonces, el decreto de urgencia es eso, un decreto para situaciones excepcionales en materia económica y financiera. Entonces hay que acotar. Eso, por ejemplo, podría ser materia de una regulación especial, una ley de desarrollo de ese punto, porque a lo largo de los años, repito, esto ha quedado mucho a la voluntad del Ejecutivo. Eso es por un lado. En relación al uso del decreto de urgencia durante el interregno parlamentario, ahí ya cambia un poco la figura. Ahí hay dos posturas. Algunos que han sostenido que durante el interregno parlamentario solo se puede legislar en materia de decretos, en materia económica y financiera. Pero esta postura no es mayoritaria. ¿Por qué? Porque la Constitución dice, durante el interregno parlamentario, el Ejecutivo legislará a través de decretos de urgencia. Y eso es lo que permitió que el año pasado, ¿no?, el Ejecutivo haya podido legislar en muchas materias. Pero ahí siempre hay un control, el Congreso. O sea, si el Congreso considera que esos decretos de urgencia son o inconstitucionales o no cumplen determinadas condiciones de procedimiento, puede derogarlos. Gracias por su respuesta. Una siguiente pregunta, por favor, presidente. Adelante. El artículo 31 de la Constitución establece que el voto es libre, pero obligatorio. En cada Congreso existen iniciativas legislativas de reforma constitucional para eliminar la obligatoriedad del voto, alegando que no existe el ejercicio obligatorio de un derecho. ¿Qué opina usted al respecto? ¿El voto debería ser facultativo? ¿Qué impacto tendría esto en el sistema electoral? Por favor. Ese es un tema recurrente y clave en el tema constitucional, ¿no? El Perú es un país
que está afirmando su democracia. Tenemos una historia donde hemos tenido más dictaduras que gobiernos democráticos. Y el ejercicio del voto es un derecho y un deber también, ¿no? Entonces, en esa línea hay voces, ciertamente, posturas, hay experiencias comparadas donde el voto es libre. Pero nosotros conocemos nuestro país, nosotros conocemos nuestra realidad, ¿no? Entonces, la implementación de un voto voluntario tendría problemas, ¿no? No creo que sea el momento en nuestro estado de evolución como Estado democrático de implementar una reforma tan radical, ¿no? Preferible, creo yo, es por ahora mantener la obligatoriedad del voto. Claro que hay otras posturas, ¿no? Ciertamente. Gracias por su respuesta. Tengo una pregunta final, presidente. Sí, adelante. Gracias. Sí, todavía. ¿Considera usted que es constitucional reformar la Constitución a través de una asamblea constituyente? Si no fuera así, ¿cuál sería el mecanismo que tendría que seguir quien pretenda ello? Para hacer respuesta. Como sabemos, el artículo 206 de la Constitución es la que establece el procedimiento de reforma de la Constitución. Entonces, el Perú, como dijo Manuel Vicente Villarán, ha vivido haciendo y deshaciendo constituciones. Creo que un aspecto importante es vivir bajo los parámetros de la Constitución, ¿no es cierto? Es decir, que la Constitución tenga una realidad, una aplicación directa, que la Constitución sea parte de nuestra convivencia, pero siempre y cuando, siempre mejor dicho, puede haber reformas. Esas reformas están establecidas en el 206. Entonces son o el mecanismo abreviado a través de una legislatura y el referéndum o a través de las dos legislaturas. Ese es el mecanismo. Ahora, un punto interesante, ahora que se habla del tema que está en boga, ¿no? El tema de una asamblea constituyente, es que en el año 2002 se hizo un proyecto de reforma total de la Constitución y el tribunal convalidó la propia posibilidad de que se reforme totalmente. Claro, el problema de eso es que requiere un consenso en el Congreso, porque hay que llegar a altas votaciones, ¿no es cierto? Entonces existe un mecanismo. Yo como profesor de Derecho Constitucional debo decir y ser consecuente con lo que enseño. Es decir, la Constitución establece un procedimiento, entonces hay que seguir ese camino, cualquiera sea la voluntad política. O sea, la Constitución pone a los partidos políticos los mecanismos. Lo importante es mantener ese esquema. Las asambleas constituyentes existen, son parte de la historia, es una posibilidad, ciertamente, pero siempre dentro del marco de la Constitución. Gracias por su respuesta, doctor. Gracias, presidente. Culminado. Muchas gracias, congresista Retamoso. Gracias, doctor Morales. El turno ahora es de la congresista Tania Rodas. Doctora Tania, haga uso de la palabra y exprese sus preguntas. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, colegas congresistas. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Doctor Morales Sarabia. Doctor Morales, ¿cómo evalúa usted el rol de los precedentes constitucionales vinculantes aplicados por el Tribunal Constitucional? ¿Y cómo evalúa el Código Procesal Constitucional recién aprobado? Como más o menos adelanté, el uso de la técnica de los precedentes es eso, una técnica. ¿Y para qué se usa? Para facilitar la tarea del juez. O sea, si un juez ya viene resolviendo casos en un determinado sentido, lo correcto es que lo siga resolviendo de esa manera. Entonces, en la experiencia comparada, los precedentes se usan para ello. Ahora, en el caso peruano ocurre algo muy particular, que es el Tribunal Constitucional
el que dice esto es precedente y todos lo deben seguir. Bueno, esa visión yo no la comparto. Considero que eso es un precedente autoritario que no deja que los jueces tengan y ejerzan su independencia judicial. Sin embargo, esa es la práctica. Pero esa práctica ha llevado a que solo se hayan expedido 40 y tantos precedentes en materias que a veces no son constitucionales, como lo dije. Entonces, ahí, por ejemplo, creo yo que el Tribunal Constitucional, el que salga, el que se conforme a este Congreso, ¿no?, tiene una tarea para racionalizar el uso de esta técnica, ¿no?, y amoldarla a la técnica y práctica común, ¿no? Eso en relación a los precedentes constitucionales. En el caso del Código Procesal que ustedes han aprobado, este código trae algunas innovaciones. Una de ellas, muy importante, los abogados que litigan, ¿no?, sufren la consecuencia de algo que se llama el rechazo liminar. ¿Qué ocurre? Que el código, en ese afán de ser un código subsidiario, ¿no?, es decir, que no todos lo usen, sino que vayan primero al Poder Judicial, estableció algunas cláusulas. Esa cláusula en manos de los jueces constitucionales o civiles se convirtió en una barrera de acceso, porque sencillamente el juez dice, es una resolución de amparo, es un amparo contra resoluciones judiciales de la Corte Suprema, improcedente, improcedente, improcedente. Entonces el nivel de improcedencia es grandísimo. La reforma que ustedes han aprobado establece que ya no puede haber ese tipo de improcedencia, sino que el juez está obligado a admitirlo. Y eso es saludable, y eso responde a que han analizado la realidad. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo presento una demanda de amparo contra una resolución de la Corte Suprema, el juez lo más probable es que me diga improcedente. Luego, apelo. La sala dice, es la Corte Suprema. Confirmo la apelación. Me voy hasta el Tribunal Constitucional. ¿Ahí cuántos se han pasado? 2 años, 3 años. Y el tribunal me dice, bueno, sí, admítanle la demanda y que empiece el proceso. O sea, después de 3 años recién me dicen, admítanle la demanda y yo tengo que volver a litigar. Entonces eso sería un proceso de 6 años hasta que llegue al Tribunal Constitucional. Entonces esa reforma, solo esa reforma, ya marca un giro, un cambio que obedece a la realidad. Quizá en un momento cuando se pensó en el diseño del código, se dijo, bueno, esto es importante para que no haya muchos amparos, pero nos hemos ido al otro extremo, porque ya no se admiten los amparos. Gracias, presidente. Doctor Morales, ha existido un enorme debate en relación al sistema de pensiones. ¿Podría usted señalar cuáles deberían ser los principios que deberían regular cualquier sistema de pensiones? Por favor. Sí, congresista, le agradezco la pregunta. Efectivamente, este Congreso, esta representación, ha visto y ha tenido que afrontar el problema de la pandemia y el tema de pensiones. Si bien es cierto, aún no hay una solución definitiva, debo decir lo siguiente. Nosotros vivimos en esta época algo que se conoce como la transición demográfica. ¿Eso qué significa? Que hoy las personas viven más. Y eso trae cambios importantísimos en el derecho, en la vida de las personas y sobre todo en las pensiones. Hoy el gran problema en el mundo son las pensiones. Pero, ¿qué ocurre? En el sistema de pensiones tradicional, que es el sistema de reparto, la famosa pirámide, ¿no es cierto? Esto se diseñó cuando la población de la tercera edad, y hoy ya se habla de cuarta edad, ¿no? A partir de los 80 años ya estamos en la cuarta edad, eran menos. Y entonces los jóvenes podían aportar a un sistema piramidal, ¿correcto? Luego se inauguró y se planteó este sistema individual de pensiones. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En los próximos, en el año 2050, el 20% de la población
es joven, y el 20% de la población va a ser adulto mayor. Eso significa que esa pirámide ya no existe. Entonces los sistemas de reparto van a colapsar. Pero por otro lado tenemos que los sistemas de cuenta individual no garantizan una pensión de por vida. Es decir, ¿qué ocurre si una persona vive 90, 95, 96 años y a lo largo de su carrera de trabajo solo acumula un fondo que le va a durar hasta los 80 y tantos? Por tanto, en conclusión, debemos integrar esos dos principios, el principio de solidaridad y el principio de que cada uno aporte según su trabajo. Pero la idea es que todos tengamos cobertura pensionaria. Bueno, ese es un planteamiento a nivel teórico, ¿no? o de estudio. Gracias, doctor Morales Sarabia. Gracias, presidente. Gracias, doctora Tania Rodas. Gracias, doctor Morales. Me corresponde ahora hacer mis preguntas. Doctor, ¿deben los límites establecidos por el derecho sobre el poder del Congreso o del Ejecutivo estar sujetos a interpretaciones y aplicación por el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional es el órgano de cierre del sistema en términos de interpretación constitucional. Entonces, el diseño del órgano es para adecuar la legislación y los actos de gobierno y los actos de los particulares a la Constitución. Ese es el diseño en la Constitución y en el nivel de derecho constitucional comparado. Entonces, el Congreso detenta la facultad de legislar, y tiene un amplio margen de legislación, porque se guía por el principio de oportunidad política. Por ejemplo, cuando este Congreso ha tenido que legislar en su año y medio de funciones, en medio de la pandemia, ha sido el criterio de oportunidad política. Nadie se hubiera imaginado que ustedes hubieran tenido que afrontar estos problemas, ¿no es cierto? Entonces, ahí opera el principio de oportunidad política. Es el Congreso el que define qué legisla y qué no legisla. El tribunal, claro, no le va a obligar al Congreso a que legisle sobre una materia. Eso no puede hacer. Pero lo que sí puede hacer el tribunal es controlar respecto de algún tema que considera el tribunal que viola la Constitución. Es parte del juego democrático, ¿no? Y para eso fue pensado, ¿no? Cuando se diseñó el concepto de un tribunal de control abstracto de la ley, Kelsen lo denominó un legislador negativo. O sea, eso sí puede existir. Quizá lo que hay que moderar es la facultad del tribunal de hacer las interpretaciones normativas o llenar vacíos, ¿no? Quizá eso podría ser, ¿no? El tribunal no debería excederse en esa competencia, ¿no? Para ello están las exhortaciones o las recomendaciones para que el Congreso legisle. Pero el que tiene la competencia para legislar es el Congreso. Doctor, ¿puedo tomar el mismo concepto que usted tiene para el Ejecutivo? ¿Debo tomarlo así? Por supuesto. Muy bien. Tengo otra pregunta que les he hecho a otros postulantes también. ¿Quién controla el Tribunal Constitucional y quién lo hace también en cuanto a la Contraloría General de la República? ¿O cómo debería ser su control? Bueno, realmente esa es una pregunta muy difícil en el sentido de que tanto en el derecho constitucional comparado como a nivel de la doctrina, la limitación del Tribunal Constitucional, y eso se discutió mucho hace años aquí en el Congreso cuando se presentaron unos proyectos de ley para impedir que el tribunal dictara sentencias interpretativas. Y ahí se discutió todo este tema, ¿no? Al final, después de ese largo debate, se llegó a la conclusión de que lo mejor es la autorregulación. Ahora bien, ¿cómo hacer para que un tribunal constitucional
sepa y sea consciente de sus límites. Y entonces ahí yo quiero, señor congresista, reconocer la labor que ustedes han hecho y que están haciendo, porque como estudioso del tema, esta es, sin lugar a dudas, este es el concurso público más exigente en la historia de la conformación de los tribunales constitucionales en el Perú, incluidos los del Tribunal de Garantías Constitucionales. Nunca antes hubo un concurso tan riguroso desde su primera etapa con el reglamento, con las exigencias, el filtro de la Contraloría y esta serie de entrevistas que se están realizando. Por tanto, ¿cómo obtener una limitación del tribunal? Bueno, haciendo una calificación de los magistrados, ¿no?, que sea consecuente con la Constitución, con las limitaciones, con los excesos, ¿no es cierto?, y con el respeto de las competencias. Eso es fundamental. Finalmente es una tarea de seres humanos, ¿no?, que también deben ser esto evaluado, y eso es lo que se está haciendo ahora aquí. Y en relación a la Contraloría, creo yo que debe potenciar su rol concurrente. Quienes hemos sido funcionarios públicos sabemos que a veces la Contraloría parte del principio de que algo está mal. Y eso no debe ser así, porque uno debe partir del principio de que el funcionario público actúa con corrección y que a veces tiene que resolver problemas. Pero no debe ser una Contraloría General que sea una repetición del Ministerio Público. Muchas veces la Contraloría en sus informes termina con tipificaciones penales. Y si uno hace el análisis respectivo, encuentra que no hay hechos para que esto termine en un delito. Por ejemplo, la calificación penal es una calificación del Ministerio Público. No le corresponde a la Contraloría. La Contraloría puede evidenciar los hechos, poner a disposición, pero esa es una postura, ¿no? Muy bien, doctor Morales. He terminado con mis preguntas. Corresponde ahora al congresista José Vega Antonio hacer uso de la palabra y, por tanto, hacer sus preguntas correspondientes al postulante. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes, doctor Humberto Morales Sarabia. ¿Cómo evalúa usted la sentencia del Tribunal Constitucional que resolvió el conflicto de competencia del Congreso de la República contra el Poder Ejecutivo con motivo de la disolución del Congreso de la República? Esa sentencia resolvió un conflicto constitucional y competencial en relación a si se habían dado las causales para disolver el Congreso, ¿no? La decisión del tribunal como órgano de cierre fue acatada, es respetada, ¿no?, y fue una de las causas para que se continúe con el desarrollo del procedimiento legislativo. Sin embargo, desde el punto de vista académico, porque es un derecho el de hacer un análisis y crítica de las resoluciones judiciales, podemos observar que en esta sentencia hay una parte muy larga sobre la historia constitucional peruana. Son más o menos 25 páginas. Entonces, eso desde el punto de vista de la interpretación constitucional no es tan relevante, porque lo que uno quiere son las razones por las cuales el tribunal va a decir que la denegación fáctica fue válida o no. Y el tribunal en esa sentencia menciona, por ejemplo, a un informe, a un comunicado, un informe de la Comisión Interamericana y de la Defensoría del Pueblo. Pero en realidad lo que uno busca son las razones y los motivos establecidos en la Constitución.
Y entonces eso uno no encuentra en la sentencia. Los votos singulares sí son más rigurosos, y en relación a la denegación fáctica, ¿no? Esta, desde el punto de vista de la interpretación constitucional rigurosa, por ejemplo, respetando el principio de corrección funcional, que es respetar las competencias de los órganos, es, por decirlo menos, muy dudosa, ¿no? La famosa denegación fáctica no es posible, por una razón. Porque para que se disuelva el Congreso, se requiere el consentimiento del órgano que va a ser disuelto. Es decir, en estas circunstancias, el presidente no podría decirle al Congreso: entiendo que esto es una denegación fáctica. ¿Por qué? Porque cuando se disuelve el Congreso sabe que va a ser disuelto, y por eso es que le niega la confianza o la censura. Entonces, hace bien el Congreso en tratar de aquilatar, regular esto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasó? Bueno, el tribunal decidió y todos acatamos pues lo que dicen los órganos judiciales, y por eso es que hoy por hoy, ¿no?, estamos en esta situación. Gracias, doctor Morales. Gracias, congresista Vega. El congresista Dítel Columbus Murata se encuentra en la plataforma virtual y nos ha hecho llegar una pregunta para usted, doctor, que dice lo siguiente: ¿cree que la emisión de sentencias del Tribunal Constitucional que declaran la inconstitucionalidad de normas por conexidad generan problemas a los operadores legales? ¿Cree que la inconstitucionalidad por conexidad debe mantenerse tal cual o amerita ciertas precisiones? Sí. Esa fue una innovación en el Código Procesal en el 2004. Y es una figura muy interesante, ¿no? Supongamos que alguien interpone una demanda de inconstitucionalidad contra cualquier ley, digamos contra la ley universitaria, y entonces el tribunal tiene que evaluar esa ley. Los argumentos de las partes están centradas en esta ley universitaria, pero el tribunal advierte que hay una conexión, digamos, con la ley del profesorado o con la ley de educación de institutos superiores. Y entonces el tribunal está facultado para también declarar la inconstitucionalidad de esa ley. Eso le da un gran poder al tribunal. Y esa facultad ha sido usada pocas veces, ¿no? Es una facultad polémica, ciertamente, pero es una facultad que no está establecida en la Constitución. Por tanto, esa facultad puede ser moderada, puede ser regulada, puede ser modificada. O sea, es un tema de legalidad y de posturas, ¿no? Es complicada, se ha usado poco, pero en fin queda la vía de una reforma legal. Gracias, doctor. Hemos terminado, pero finalmente quiero robarle un comentario sobre el artículo 93 del reglamento. Los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional, algunos por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones. Quisiera un comentario sobre este tema que está de moda aquí en el Congreso. En efecto, yo he reflexionado mucho sobre la función de los congresistas, porque no solamente porque tienen como función elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, sino que en el Perú, desde hace muchos años, y eso es lo más paradójico y trágico hasta de alguna manera, que siendo el Congreso de la República el órgano que representa al pueblo, a la nación, sea un órgano no comprendido, no excesivamente criticado.
Entonces, ese constante ataque, ¿no?, va minando las bases de la democracia representativa, que es el Congreso. El Congreso es el que tiene el poder de representación. Entonces, cuando se dotan a los congresistas de toda esta serie de garantías, esto no se comprende. No se comprende que el Congreso tiene un gran poder, no solo porque legisla, sino porque también ejerce un control de fiscalización sobre el Ejecutivo, que es el que maneja el presupuesto. Por tanto, los congresistas deben gozar de sus garantías, como por ejemplo la inviolabilidad del voto, la inviolabilidad en materia de opinión, el no estar sujeto a mandato imperativo. Este es un Congreso unicameral, ¿no? A diferencia de un Congreso bicameral, donde podría verse la representación regional más acotada, mejor representada, este es un Congreso nacional, que obviamente tiene representación de las regiones, ¿no? Entonces, yo creo que la tarea de la sociedad peruana y fundamentalmente de los actores políticos y quienes hacen la reflexión académica es reconocer la importancia del Congreso y de los congresistas, ¿no? Entonces, yo sí soy respetuoso de eso y contribuyo desde mi enseñanza a reconocer el trabajo, ¿no?, denodado, el trabajo patriótico que ejercen los congresistas. Muchas gracias, doctor.